Yo he aprovechado este momento para buscar lo más importante de esta formación, que son las cosas que al acabar esta hora y pico vais a ser capaces de refutar. Cosas como, si al final todos los políticos son iguales, unos ladrones. Sí, comunista pero con iPhone. O, yo soy feminista, pero... Vale, antes de empezar, esta formación tiene un nombre muy bien escogido. Adelante. ¿Cómo sobrevivir a mi primera refutación? ¿Por qué está así planteado? Porque todos creemos que sabemos refutar, que lo hacemos bien, pero llegamos a nuestro primer debate, en el que vamos a debatir contra gente mejor que nosotros. A veces no, pero es probable que mejor que nosotros. Y lo que nos pasa es que salimos y empezamos a temblar. Las evidencias empiezan a hacer esto, nos preguntan y damos la razón a las personas que nos preguntan cosas que les vienen bien a ellos. Entonces, en esta formación voy a intentar explicaros qué pasa durante una refutación para que no os dé miedo y salgáis bastante intactos. Entonces, ¿cómo va a ser vuestra primera refutación? Va a ser esto. Vosotros vais a ser pequeños detrás de una tribu y el equipo rival, sobre todo los veteranos, os van a ver como esa persona que les va a dar el punto con el que van a ganar. Esa persona a la que si le preguntas, ¿pero no cree que tenemos razón cuando decimos esto? Van a decir, bueno, igual sí, pero... Entonces, eso es algo que nunca vais a tener que hacer. Primera lección. Si os preguntan, ¿no crees que tenemos razón? No la tenéis, la tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es una refutación? A ver, ¿alguien sabría definirme qué es una refutación? No tengo gominolas antes de nada. Las empeñé para conseguirlo. A ver, ¿quién podría decírmelo? Hace posible novatos. Luego ya pregunto a Darío. ¿Alguien? Intentar tumbar el argumento del rival. Intentar tumbar el argumento del rival. ¿Adrián? Defender tus ideas, pero meter mierda sobre la línea. Ya sabemos que le gusta hacer eso. ¿Alguien más? Vale. Una refutación es un periodo de 5 minutos en el cual vais a poder desde sufrir mucho hasta ganar un debate, haciendo lo que habéis dicho, demostrar que vuestras ideas son verdad y las del rival no. Entonces, antes de nada, hay dos refutaciones. La gente que fuisteis a alguna formación o algún debate de prueba, sobre todo, ya lo sabéis, ¿no? Hay un primer refutador y un segundo refutador. Entonces, ¿qué diferencia hay? Son parecidos pero tienen matices, ¿vale? El primer refutador se centra en construir. También va a refutar. Con esto no vamos a decir que no vaya a meter mierda. Todos vamos a poder meter mierda si somos refutadores. Chicos, sed refutadores. Pero el primer refutador, por cuestiones logísticas, va a tener que construir más. Porque ha habido menos debate. Su equipo todavía no ha construido sus argumentos y el equipo rival tampoco. Entonces, no va a poder refutar a fondo todo. Así que, un primer refutador va a tener una vertiente más constructiva. Va a dedicar más tiempo a construir y un poco menos a refutar. El segundo refutador va a meter mucha mierda. ¿Esto quiere decir que no vaya a construir? No, va a tener que construir. Va a tener que construir, prácticamente seguro, uno de los argumentos y va a tener que reconstruir todo lo que el equipo rival haya tirado. Porque si os refutan un argumento y queda tirado, los jueces van a apuntar. Se lo han refutado, este argumento está cago. Si un segundo refutador no lo reflota, este argumento está perdido. ¿Vale? ¿Entendéis más o menos las diferencias antes de nada? ¿Sí? Vale. Vamos a explicar qué va a pasar durante esos 5 minutos. 3 cosas. Construir, destruir, acá meter mierda, y preguntar y contestar. Realmente durante el turno vais a contestar preguntas, pero todo el equipo va a tener que preguntar, y los refutadores van a llevar mucho peso en eso, porque las refutaciones muchas veces se introducen en forma de pregunta. Entonces, un refutador muchas veces usa las preguntas para refutar cosas que no le ha dado tiempo o que han salido después de su intervención. Entonces, es importante que aprendáis también a hacer buenas preguntas. La gente hace preguntas de mierda. Y cuando eres veterano y ves que alguien está haciendo una pregunta de mierda y tú tenías una mejor, lo pasas muy mal. Así que, de nada, veteranos, por ahorraros esto en esta formación. Empezamos por construir. No me voy a meter mucho porque José ya os explicó que muere un gatito cada vez que sois una falacia y que una afirmación no es un argumento. Así que voy a hacer un pequeño repaso sobre todo eso, muy pequeño, y os voy a explicar una cosa también muy importante y que yo creo que nunca se nos explicó de una manera adecuada en una formación, porque nunca le dimos mucha importancia, pero es verdad que da ítems. Entonces creo que es importante, que es cómo enseñar evidencias. Vale, se construye en general de esta manera. El método ARE. A todos los que llevamos aquí varios años nos suena ya como algo de... Sí, el ARE, hay que hacer el ARE, el ARE. Vuestro equipo tendrá un ARE, es decir, un documento donde pondrá
afirmación, razonamiento y evidencia. Os lo aprenderéis así, os lo tendréis súper machacado. Pero es muy importante para la gente que empieza, porque así vais a tener como una estructura mental de qué es un argumento y qué no es un argumento. Por ejemplo, decir que, por ejemplo, que la pena de muerte disminuye la criminalidad no es un argumento, es una afirmación. Un argumento sería decir la pena de muerte disminuye la criminalidad porque la gente a la hora de cometer un delito tiene en cuenta muchas variables. Una de ellas es el castigo que puede correr al hacerlo. Entonces, si el castigo es tan importante como perder la vida, entonces es más probable que no lo hagas. Eso sería el razonamiento. Y luego saco un estudio de la OCDE de Harvard que diga la gente comete menos delitos en estados donde hay pena de muerte. Y explica por qué, ¿vale? Entonces, un argumento tiene que tener estos tres pasos. Si nos saltamos alguno, posiblemente no esté todo lo bien que debería el argumento, ¿vale? No podemos hacer una afirmación buenísima de tengo el argumento. Nosotros, Pedro y yo, en nuestra primera ley interna teníamos un argumento que lo llamamos el argumento ganador, porque ganaba a todo. O sea, nuestra cabeza ganaba absolutamente a todo. Teníamos una evidencia que lo usábamos tanto en el a favor como en el en contra y en los dos nos venía bien. Y claro, como buenos novatos decíamos, ¡guau! Tenemos la evidencia perfecta. O sea, que nos dimos cuenta que si defendía una cosa y la contraria, realmente no era una buena evidencia. Entonces, cuando otro equipo tenía la misma evidencia y nos dijo me encanta que saquen esa evidencia, yo también la tengo, pero es que dice lo contrario y nosotros sabíamos que era verdad, pues claro, no nos gustó, ¿vale? Entonces, cuando construyéis un argumento, que ellos lo digan vuestros capitanes, tenéis que hacer estos tres pasos. No vale con hacer una afirmación muy guay o un razonamiento brutal que no vamos a evidenciar o una evidencia muy buena que no vamos a explicar, ¿vale? Seguimos. Esto a mí me parece fundamental, presentar evidencias. Casi todo el mundo lo hace mal, pero caretes, veteranos, yo en mi última ley interna lo hacía mal y hoy estoy aquí explicándolo, no tiene mucho sentido, pero bueno. La gente lo explicó bien, otra vez lo hiciese yo bien. ¿Alguien tiene folios? O una libreta. Una libreta, sí, nos parece más o menos lo que pasa. A ver, cuando vosotros presentéis entonces, un estudio son muchísimas hojas en las cuales hay una frase que nos funde y muchas otras que no, ¿vale? Entonces, lo más normal es que no os hayáis leído ni siquiera toda la evidencia. Muchas veces habéis leído las conclusiones y habéis dicho, joder, ¿cómo me voy a sacar esto? Entonces, estáis detrás de la tribu, ¿vale? Y pasa esto. Primer debate. Bueno, y esto lo ejemplificamos con esta evidencia de la Universidad de Wisconsin. Y entonces sabéis que tenéis que enseñarla porque vuestros capitanes os lo han enseñado y entonces hacéis esto. ¿Lo veis? Vale, esto es lo que hay que evitar. Entonces, ¿cómo presentamos bien las evidencias? ¿Cómo podemos evitar que esto pase? Con estos sencillos pasos. Primer paso, citar la fuente. Presentar una evidencia implica decir quién la ha hecho, porque no es lo mismo que la Universidad de Wisconsin, que es uno de los puntos que aparece ahí, que es... bueno, de hecho viene algo, que es universidad de mierda como reputación. La Universidad de Wisconsin nunca va a ganar un debate a la Universidad de Harvard. Entonces, si ellos sacan una evidencia parecida, pero de Harvard, van a ganar el debate seguramente. Porque las falacias, es verdad, no deberían contarse, pero muchas veces cuentan. Entonces, decir de quién es el estudio. Por ejemplo, si es de una universidad española y el debate va sobre España, pues os cunde decir, esta evidencia la trae una universidad española de prestigio como la Rey Juan Carlos. ¿Vale? Entonces, citas a fuente. No deis la espalda al público. Es muy típico salir de la actriz cuando ya tenéis algo más de confianza para enseñar la evidencia y hacéis eso. Como pueden ver en esta gráfica, bueno, esto que demostramos, bla bla, y entonces dais la vuelta y volvéis a tirar alegremente a dejarlo. Y entonces estáis 5 segundos dándole la espalda a los jueces. Tampoco lo hagáis. Salís con él y cuando lo hayáis enseñado, volvéis caminando hacia atrás. ¿Vale? Parece muy forzado, pero en el momento como no andas tanto, no se nota de la misma manera y queda mucho más bonito. Explicad la evidencia. Está muy bien decir Harvard dice esto, pero eso es una falacia de autoridad, como bien estaba diciendo Pedro, que por cierto está hablando y se va a comer un poco de la salmonela. Entonces, cuando enseñéis la evidencia, tenéis que explicar por qué esa evidencia dice lo que vosotros estáis sosteniendo. Es decir, las evidencias normalmente tienen una explicación de por qué han estudiado eso y qué nexos causales hay. Esos nexos deberíais haberlos dicho previamente, pero bueno, está bien que digáis, en esta evidencia se dice, por ejemplo, que estudiando el impacto psicológico de los condenados en el corredor de la muerte, toda esta gente vería mucho más difícil reincidir, por ejemplo. Es decir, explicar cómo han llegado a las conclusiones dentro de la propia evidencia es importante, porque si no queda muy bien decir, esto lo dice Harvard, pues es el estudio y crees que has hecho lo mejor y alguien dice, vale, pero es que porque lo dice Harvard no tiene por qué ser verdad. No nos han explicado por qué lo dice, ¿vale? Entonces, explicar por qué la evidencia tiene razón en este caso.
Sacad todo el provecho que podáis. Esto también es muy importante. Preguntas. ¿Por qué esto es así? Y tenéis una evidencia que dice justo eso. Aprovechadlo. Coged y decid. No lo decimos nosotros, lo dice Harvard. O sea que es evidencia. Y es como uno de los mayores tascas que podéis hacer en el debate. Que os hagan una pregunta y tengáis una evidencia que diga justo eso. O sea, os sentís súper bien. Decís, tengo una evidencia. Miren, pueden leerla si quieren. ¿Vale? Entonces, aprovechadlas dentro de otras partes de la refutación. Si, por ejemplo, eso, os hacen una pregunta y tenéis algo de esto, usadlo. Último, usad cartulinas para no temblar. Me hubiese incluido más folios para esto, pero bueno. Cuando lo haces con folios, los folios son mucho más fáciles de que esto pase. Entonces, un consejo muy típico de CDC y que funciona muy bien es coger la evidencia y pegadla a una cartulina, o llevad sin más una cartulina de fondo, ¿vale? Porque la cartulina, aunque tembléis, no se va a notar tanto. Parece unas gilipollas, pero cuando te acercas a los jueces, que muchas veces lo haces, en plan, para enseñárselo así, no es lo mismo que tiemble un poquito a que haga eso. ¿Qué puede pasar? O sea, no lo estoy exagerando, hay gente que le pasa eso, ¿vale? Entonces, para evidencias, practicadlo con vuestros capitanes, entended bien las evidencias, porque lo he dicho, todos hemos hecho la mítica de, bueno, leemos las conclusiones y con esto ya está todo. Intentad leer las partes importantes de la evidencia, que muchas veces no son 80 folios, son 4, ¿vale? Y usadlas bien. Ahora bien, vamos a empezar a jugar. Quiero que construyáis argumentos para esta casa que incentivaría activamente el veganismo. Esta casa lamenta la comercialización masiva del fútbol. Y mi favorita, esta casa cree que sería beneficioso para la humanidad que el comunismo hubiese ganado la batalla del capitalismo. Os voy a dar como 10 segundos y quiero manos arriba. También pueden participar cadetes y obviamente veteranos. Cadetes también. Un segundo, hay que aportar un argumento Sí. a favor de cada uno. Sí, o en contra. Simplemente quiero que construyáis algo, ¿vale? Pero pensad que una afirmación no es un argumento. Aquí no vais a tener evidencias, obviamente, pero podéis inventarlo si queréis. Vale, sí, Cristina. ¿Alguien tiene algún argumento para el veganismo? ¿Sí? Sí, digo la frase tal y como ponen ahí y luego... No, simplemente dinos el argumento. ¿A favor o en contra? No. Tenemos un vegano. ¿Qué capitales veganos? Vale, ¿cuál es tu argumento? Que el veganismo es... Bueno, ahí no pone que sea... El argumento no... Bueno, la cuestión no es que sea beneficioso, no, sino... ¿Cuál es entonces? ¿Y por qué la ¿Qué lo incentivarías? Claro, o sea, un argumento para incentivarlo. Pues porque sería... El veganismo es beneficioso para la sociedad porque la ganadería es de los principales contribuyentes al cambio climático. Eso es una afirmación. Esto es lo que quería probar. Eso es una afirmación. O sea, es una idea buena para No hay empezar. más evidencias aquí. No, pero no así. O sea, deberías hacer un razonamiento sobre por qué eso es cierto y por qué es importante. ¿Vale? Porque si no sería una evidencia. Pedro, por ejemplo, tú eres vegano y además eres veterano. ¿Cómo arreglarías eso para convertirlo en un argumento? Eu basicamente diría que o ganadería é terrible para o medio ambiente, dependemos, prácticamente, se temos unha dieta que depende en gran parte do consumo de carne, en forma excesiva, e que con unha dieta vegana isto se reduciría literalmente a cero, tamén traería evidencias sobre o consumo de auga e as emisións de CO2, etc., e de metano que fan nas ganaderías. Eso se parecería más a un argumento. O sea, ves la diferencia. O sea, pasa de algo que puede ser una idea a algo que tiene más contenido. Entonces, ese es el matiz que quería dar. Que muchas veces pensamos que el argumento es decir, la afirmación, pero realmente la parte importante que se explica el razonamiento, y bueno, la evidencia en este caso no, pero también, es lo que lo convierte en un buen argumento que puede ganar un debate y no una afirmación que alguien sale y dice su amago de argumento está muy bien, pero no nos han explicado nada. ¿Vale? Entonces, ese es el matiz. ¿Sí? Yo quiero hacer una puntualización y es que, por ejemplo, no soy vegetariana y eso que me has dicho tú me parece obvio, porque yo soy una persona que ya lo ha reflexionado, que ya he visto evidencias. O sea que muchas veces cuando hablamos de temas que nos vienen de cerca, y pues, por ejemplo, yo con el feminismo el año pasado
yo había cosas que afirmaba y para mí me parecían súper lógicas y no hacía falta explicarlo. Pero tú tienes que entender de que estás hablando para personas que los jueces no saben de lo que estás hablando, en teoría. Entonces, a veces hay que explicar cosas que para ti son tan obvias y tan razonadas que tienes que explayarte y explicar paso a paso. ¿Pero qué tendría que argumentar? ¿Que la ganadería es mala para el medio ambiente? ¿O qué? Sí, por ejemplo, Es un poco el rollo de decir, pues, como pues, el ganado, se tira pedos, las vacas, tal. Sí, ¿sabes? te tienes que explicar un poco más bonito por qué y es ahí malo ya te explicas y las cosas de este tipo. Es verdad que esto se usa mucho más en BP, que es la otra modalidad, pero en académicos, aunque hay evidencias, entonces hay cosas que sí que vas a poder evidenciar, valga la redundancia, que no vamos a tener que explicar tanto. Por ejemplo, decir que la agricultura es mala si tienes un estudio que dice que por culpa de las vacas tirándose pedos tenemos más efecto invernadero, que de hecho se podría ya incluso yo, eso ya pasa a ser algo más verídico, ¿vale? Entonces, es lo que dice Pablo, que hay veces que hay cosas que son como súper obvias, pero que si las reflexionas más, quizás no son tan obvias para la gente que no lo ha pensado. Entonces, los jueces son imbéciles. Y lo que me ha juzgado este año, junto a la gente que da golpecitos, también va a juzgar. Pero tenéis que tratar a los jueces como si fuesen estúpidos y no supiesen nada, ¿vale? Vamos... A ver, había otro argumento por ahí arriba. Bueno, yo iba a decir que el veganismo es mucho más eficiente, puesto que una dieta basada en vegetales requiere muchos menos recursos hídricos, puesto que un kilo de cereales creo que necesita aproximadamente 1 litro de agua, mientras que un kilo de carne necesita 100 litros de agua, junto con otros 100 kilos de vegetales. ¿Y por qué eso es malo en un estado que puede permitírselo? ¿Que tiene dinero de sobra para pagar? ¿Por qué es mejor eso? Porque vivimos en un mundo con recursos limitados. Pues eso es algo que deberías haber dicho. ¿Ves? Esa es la cosa. Tienes que hacer preguntas de puntos que sí que sabes que te pueden sacar. Por ejemplo, eso sería una refutación que te podría sacar alguien. Es decir, vale, pero eso está muy bueno para África. Pero es que en España tenemos dinero para tener granjas. Entonces, en este debate que va sobre España, no sobre África, su argumento no es tan bueno, ¿vale? Entonces, son cosas que sí que está bien que las vayáis pensando, que realmente entre una afirmación y un argumento hay un camino que tenéis que llenar con por qué esto es así y estudios que afirmen que tengo razón, ¿vale? Vamos con el segundo. Esta casa lamenta la comercialización masiva del fútbol. Bueno, he escogido 3 temas que sabía que iban a crear controversia: fútbol, veganismo y capitalismo comunismo. Me faltaba religión solo, pero bueno. A ver, segunda moción. ¿Quién tira una idea? ¿Sí? Yo voy a contar mi ideología y voy a ir a favor. Sí, vale. El fútbol debería comercializarse masivamente, puesto que vivimos en una sociedad de mercado en la que la oferta y demanda es lo que rige el precio y la cantidad demandada. Si la gente demanda más fútbol, las muchas empresas que renunciarse en el fútbol, con lo cual va a mover más cifra de mercado y tendrá que tener una promoción masiva. Vale. ¿Y cómo lo evidenciarías? Haciendo uso de la gente que quiere publicitarse en el fútbol y lo único que tiene que ver. Por ejemplo. Vale, eso sería un esquema de algo que podría ser un argumento. Eu argumentar en contra. Eu creo que sería malo a comercialización demasiado de fútbol, básicamente por un motivo de que todo el mundo relegaría esos outros deportes a unha posición inferior. Entón non terías tanto deportistas recursos pois que non son os deportes. O que faría que, por exemplo, a hora de campeonatos internacionais se pudieses destacar nun campo que está moi concurrido, o fútbol. Mientras que se apostases por deportes máis pequenos, tenéis posibilidades de gañar, a diversificar esa oferta pode gustar máis a máis públicos de audiencia. Vale, ¿cómo evidenciarías eso? ¿Cómo lo evidenciarías? Si pudieses decir ahora, vale, mi evidencia ideal para evidenciar esto sería esto, ¿cuál sería? Poría as cadenas de televisión dedicadas ao fútbol e a súa audiencia. Vale, por ejemplo, otra cosa que podría ser un argumento. Pasamos al último y quiero empezar por Adrián. Te vi muy convencido cuando lo pusiste. A favor del comunismo, imagino. Pues a favor, ya que sería positivo para la redistribución de la riqueza, ya que uno de los dogmas del comunismo es la lucha contra la sociedad de clases, en la cual hay grandes desigualdades de riqueza. Y eso, si yo salgo y te digo... en contra del comunismo.
base buena de por sí. Bien. Entonces, no has dado una... Para empezar, muy importante, no os he dicho por qué la redistribución es buena. Segundo. Si los temas no sabemos por qué es buena, no sabemos por qué el comunismo es bueno tampoco, entonces queda... Y si, por ejemplo, alguien te dice, esto está muy guay, y para Marx sería la hostia, pero es que en la práctica eso no pasaba, porque había una oligarquía corrupta y realmente esa redistribución era muy ineficaz. ¿Cómo lo salvarías? Sí, eso es. El chico que normalmente no es comunista. No, pero tú no puedes presuponer que el sistema político va a ser corrupto, porque entonces tampoco entraría en juego la democracia, ya que sería la falacia que se suele emplear de es que todos los políticos son corruptos. No, tiene que lucharse contra la corrupción y una vez que el sistema no sea corrupto y se presupone que va a funcionar, ya que esa es la base que tienes tú para el fracaso. Y si eliminamos la corrupción de la política, podríamos llegar a... Vale. El punto aquí es, si es esa afirmación en el argumento, te lo van a atacar por todas partes. Porque hay muchas cosas que no son ni blancos ni negros, son como grises. Entonces, si tú no lo dices, si tú no coges el tono de gris que se parece más al blanco que quieres defender, el equipo rival va a salir y va a decir que el tono de gris que hay en este argumento es el que se parece al negro. ¿Vale? Entonces, tampoco es plan de que gastéis 4 minutos en un argumento si realmente no es tan bueno, pero tenéis que ver esas cosas, porque hay muchas cosas que os van a refutar y es fácil ver que os van a refutar y os podéis cubrir. A ver, hay dos más. Eu aí o que faría para... Me da igual, lo ves decir. Vale, pois, eu aí o que diría é que podría evidenciar estadísticas que, por exemplo, corrupción en China nos anos 50 e 60 e corrupción na apertura do libre mercado, comparando estadísticas para demostrar a mi afirmación de que se unha clase que controle os medios de producción non hai tantos sobornos a funcionarios públicos e entón non hai tanta corrupción. Bien, ese punto es más importante. Si veis que hay una refutación que os la han hecho en un debate y que es una refutación muy buena que os tira vuestro argumento, si podéis, para la siguiente jornada, intentad buscar una evidencia para blindar la línea. O sea, por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos una refutación que sabíamos que nos iban a hacer, no me acuerdo de qué era algo así como sobre que había países que no les había rentable estar en la Unión Europea porque aportaban mucho más de lo que se llevaba en la redistribución que había de la riqueza. Entonces nosotros ya sabíamos que nos iban a decir eso, llevábamos una evidencia que decía que estos países, aunque aportaban más y recibían menos, sacaban pasta gracias a que los otros países eran más eficientes y les daban más productos, más baratos, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Si veis que hay una refutación muy buena, que os la han hecho y os han tirado todo, intentad preparar alguna cosa para blindar. Sí, el último ya de esto. Es en contra, sí, porque es un régimen totalitario, que tiene una libertad humana, por lo tanto también tiene la autorización, el desarrollo personal, y por lo tanto todo eso crea que no haya crecimiento económico. Y sin crecimiento económico no se tira riqueza, por lo cual no se puede repartir nada. ¿Cómo evidenciarías eso? ¿Cómo lo evidenciarías si pudieses ahora tener tu estudio de ideas? Estudios de cómo el capitalismo ha creado mucho más riqueza que el comunismo y cómo desde el capitalismo la desigualdad en el mundo, en total, ante el mundo. Vale, ya veo que pilláis un poco la idea. O sea, la cosa es esa, no hay que hacer una afirmación, hay que hacer un argumento, ¿vale? Pasamos a la parte más divertida. Destruir. Hay dos tipos de refutadores, los buenos y los malos, ¿no? Los que disparan a ciegas y pierden el debate, como los soldados imperiales, que pegan muchos tiros, como mucho dan un gris en el pie, o la mayoría cuando empezamos somos de ese tipo. Y luego, cuando coges experiencia, los que disparan donde duele. Y refutan lo que tienen que refutar para ganar el debate y para desmontar el argumento. Un ejemplo real. Torneo Nacional UFV de hace... Ya lo vimos en el 35. Salió otro chico a refutar y dijo: es que el equipo rival no tiene ni idea, porque la guerra civil no empezó en el 35, empezó en el 36. Vale, esto no vale para nada. Todo el mundo entendía que había sido un desliz. No ganaba el debate refutando esto y demostrando que la otra persona era diferente. ¿Vale? Entonces, hay que saber qué refutar y qué no. Una cosa muy típica cuando se empieza. Pensamos que vamos a ir sobradísimos de tiempo y entonces refutamos todo. O sea, refutamos hasta cómo se llama, la persona que hablaba antes. ¿Vale? Esto no os hace ganar el debate. Os hace ganar el debate refutar las cosas que desmontan sus argumentos de la manera más eficaz posible, para tener más tiempo para construir los vuestros y recuperar los que se han destruido. Esto es muy importante, ¿vale?
Porque es un error muy típico al empezar y todos nos venimos muy arriba. He visto a gente perder debates que tenían ganados por no explicar su argumento. De hecho, en una final, también de UFU, por no explicar su argumento y pasarse 4 minutos, no creo que eran 5 en este torneo, refutando. Y al final había un argumento que sabíamos, o sea, los jueces y todo el público sabíamos que tenían, porque lo habían dicho al empezar y que no habían explicado. Perdieron por unanimidad, ¿vale? Entonces, hay que refutar las cosas importantes. Vale, antes hablamos de que un argumento tiene 3 partes, ¿no? Afirmación, razonamiento y evidencia. ¿Dónde atacaríais? ¿Cuántos atacaríais a la afirmación? Levantad la mano. Mayra ha sido valiente y se la ha jugado él solo. ¿Cuántos atacaríais al razonamiento? Mucha gente. ¿Cuántos atacaríais a la evidencia? Menos gente. ¿Cuántos atacaríais a todo? Vale. La respuesta es que hay argumentos que vais a poder demostrar que son mentiras tirando el razonamiento. Va a haber muy pocos argumentos en los cuales vais a poder hacerlo desmontando la afirmación. Y digo que hay muy pocos, porque en general que salgas y digas, por ejemplo, en el argumento de la redistribución de la riqueza, que yo sabría y diga, es que la redistribución de la riqueza no pasa en un sistema comunista. Vale, eso no refuta el argumento si tiene un buen razonamiento y una evidencia. Vale, queda como decir, eso es mentira, pero porque lo digo yo. ¿Sabes? Eso no vale para nada. De hecho, me estoy adelantando. Entonces, la afirmación. La afirmación la podéis refutar, pero cuando refutéis más cosas. Si refutáis el razonamiento, podéis llegar a la conclusión de que la afirmación es mentira. Pero no podéis refutar una afirmación y decir que todo lo demás es mentira, porque puede no serlo. O sea, aunque la afirmación que diga al principio no sea del todo correcta, si tiene un buen razonamiento y una buena evidencia, la gran mayoría de los argumentos quedan bien. ¿Vale? Entonces yo no os recomiendo que vayáis a por la afirmación de primeras. Si podéis hacerlo, genial, pero no es lo más habitual. Entonces, a la hora de escoger, yo me centraría en el razonamiento y a veces en la evidencia. ¿Vale? Así que la gran mayoría que fueron los razonamientos, para mí, gana. Refutar el razonamiento. Queda muy bien decirlo de refutáis las cosas importantes, pero ¿qué son las cosas importantes? ¿Cómo refutáis algo? ¿Qué podéis atacar dentro del argumento? ¿Vale? Estos son algunos consejos de cosas fáciles de atacar, porque es muy fácil que estén dentro de un argumento. Falacias. Ya os lo contó José en la otra formación. Hay falacias que son muy fáciles de meter dentro de un argumento y que si nadie dice eso es mentira, es una falacia, pasan desapercibidas. Hay una, por ejemplo, que a mí me encanta, que es la de la bola de nieve. La parte de la bola de nieve es: he perdido mi boli, no voy a poder hacer el examen, como no voy a poder hacer el examen, voy a acabar en paro. Como voy a acabar en paro, no voy a tener casa, voy a vivir debajo de un puente. Dios, nadie quiere a alguien que vive debajo de un puente porque huelen mal. Voy a acabar viviendo con vagabundos y ni siquiera voy a tener un puente, voy a acabar suicidándome. Tengo que encontrar mi boli porque si no me voy a acabar suicidando. Vale, he hecho un montón de pequeños pasos lógicos y he llegado a una conclusión que obviamente no va a pasar, ¿vale? Entonces hay muchas veces que el razonamiento es así. La gente va metiendo pasos lógicos pequeños y al final el argumento acaba con la Tercera Guerra Mundial. Esto es una bola de nieve, es mentira, no va a pasar eso, es muy improbable que eso pase. O falacias de autoridad, lo mítico de esto lo dice Harvard y es así. Vale, no, explícanos por qué. Si lo dice Harvard, como si lo dice Wisconsin. Poco pertinente en el debate. Hay gente que tiene argumentos que son verdad. Por ejemplo, que alguien diga en el del comunismo que rollo era mejor porque las vacas pastaban más felices en las tierras rusas bajo el comunismo que en una democracia. Pues oye, igual es verdad si quieres un estudio, me lo puedo hasta querer, pero es que no vale para nada en este debate. O sea, os diré, vale, está muy guay, pero no estamos discutiendo de vacas, estamos discutiendo de cosas serias, ¿vale? Lo siento por los veganos. Improbable, vale, otro. Improbable, bajar al mundo real. Un argumento tipo, y esto es así, por ejemplo, en Salamanca, uno que saca a mucha gente, esto es malo porque causa impacto psicológico y la gente tiene consecuencias psicológicas. Si alguien sale a refutarlo, como fue el caso, que fue Carlos en este caso, y dijo, ya, eso está bien, pero en el mundo real esto no pasa. En el mundo real la gente no actúa de la misma manera ante un trauma. Hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que no lo afecta. Y la gran mayoría pues lo vive un poco a menos, le dura un poco el trauma y luego se le acaba pasando. Entonces nos están vendiendo que esto no se puede hacer porque nuestros ciudadanos van a acabar metidos en casa sin poder salir y en el mundo real esto no pasa, ¿vale? O sea, hay veces que los argumentos son como muy ideales, pero cuando lo analizáis un poco siendo realistas, veis que no es probable que eso pase, es bastante ilógico. Por ejemplo, en el debate que hicimos ayer, había un argumento, hicimos una moción que era: esta casa preferiría un mundo donde la gente fuese olvidada justo después de morir, ¿vale? O sea, alguien muere y su recuerdo desaparece.
Pues uno de los argumentos que salió fue que esto, lo que pasaba era que la gente iba a pasarlo muy mal con el duelo, entonces que esto era bueno porque si la gente lo pasaba muy mal con el duelo, las empresas iban a tener trabajadores que no iban a rendir y iba a quebrar el sistema. O sea, llevándolo muy al extremo, ¿vale? Es verdad que fue un debate que dimos poco tiempo para que lo preparasen y tal, pero bueno, el argumento era más o menos este. Esto en el mundo real no pasa, porque en el mundo real una empresa suele tener muchos trabajadores, el duelo es algo que dura un periodo de tiempo concreto y porque un trabajador no rinda bien, la empresa no quiebra. O sea, estas son cosas que hay que pensar, ¿vale? Para refutarlo. Poco impacto parecido a lo de antes, a lo de poco pertinente en el debate. Si traen una cosa que es súper cierta según Harvard, pero el impacto para este debate, que es sobre sistemas políticos y económicos, no es realmente relevante, tú puedes decir algo como: su argumento está muy bien, la verdad, tenemos que reconocérselo, pero es que en este debate no tiene cabida, porque no es importante. Es mucho más importante lo que nosotros traemos. Y aunque fuese importante, que no es el caso, no es cierto. Por esto, ¿vale? Esta es una manera de refutar que está muy bien. Es decir, esto no es importante, pero es que aun si lo fuese, por si acaso los jueces sí que creen que es importante, y lo refutáis. Entonces quedáis súper bien, porque es como: mira, lo vuestro no vale para nada, pero es que aunque valiese tampoco, porque no tiene sentido, ¿vale? Refutar la evidencia. A mí esto en concreto no me gusta hacerlo, porque las evidencias muchas veces son intercambiables. Es decir, si me tiran una evidencia de Harvard, vale, está bien, pero si mi razonamiento y mi afirmación también son correctas, incluso si tienen otra evidencia, no tienen el argumento del todo, ¿vale? Esto se hace cuando realmente se basa mucho el argumento en la evidencia y la evidencia se puede atacar bastante bien, ¿vale? ¿Cómo atacamos una evidencia? Pues está desactualizada. Si hay un estudio sobre tendencias de voto en España en 1998, no vale para nada, porque en 1998 el sistema que había político no se parece en nada al actual, ¿vale? Segundo, por estar sesgado. Si alguien saca algo sobre derechos de los trabajadores, que es una conclusión un poco dudosa, y encima el estudio es de comisiones obreras, pues muchas veces puedes atacar por el tema de: es que es fácil que esta evidencia esté sesgada, porque le interesa que de eso. O si una farmacéutica saca un estudio sobre su propio fármaco, que es la hostia, es muy fácil decir: esta evidencia está sesgada, porque obviamente ellos no van a ver fallos en su fármaco y lo que quieren es vender. Entonces, no nos vendan este estudio como algo científico, porque realmente tiene intereses encontrados, ¿no? Otra, de una universidad de mierda. El ejemplo que ponemos siempre es Wisconsin, pero una vez pasó con Zaragoza. La Universidad de Zaragoza, no, además fue, como dice la prestigiosa Universidad de Zaragoza, y toda la gente del público se rió. Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien está haciendo el estudio de una universidad catalogada como universidad de mierda. Si estáis en un nacional, decid poco prestigiosa, no de mierda. Aquí podéis estar en universidad de mierda. No. Sí, presidente. Por último, menos fuerte que la nuestra, vale, lo que os decía antes. Si tenéis una evidencia sobre el mismo tema de Harvard y ellos tienen una de Wisconsin y vuestros argumentos tienen completamente cosas opuestas, decidlo. Podéis decir incluso algo tipo: ¿de quién os vais a fiar? ¿De Oxford, de Harvard o de Zaragoza? ¿Vale? Ahora, ¿cómo se hace una refutación? Esto es algo que aprendimos en Salamanca gracias a alguien de comillas que dio nombre a algo que todo el mundo aquí sabía hacer de manera un poco natural. Pero bueno, me parece que para empezar está guay. ¿Cómo hacemos una refutación? ¿Simplemente hacemos una afirmación de por qué no es cierto? Podría hacerse, pero no es lo mejor. Lo mejor es esto. ICE. Indicar el fallo del argumento. Es decir, tenían un argumento en el cual uno de los nexos importantes era que de A se llegaba a B, no decir todo el argumento, ¿vale? Ver qué parte es la que está mal, y decir, en su argumento económico hablan de, por ejemplo, en su argumento económico hablan de que si estás triste rindes peor en el trabajo. Y yo es lo que voy a atacar, pues yo digo eso, luego lo critico, digo porque es mentira, puedo decir que hay gente que aún triste sigue rindiendo, y aunque eso no fuese así, hay mucha más gente a su alrededor y no se paraliza una empresa, ¿vale? Y luego hago una evidencia. Cuando digo evidenciar en este sentido, es más ejemplificar, es poner un ejemplo, es decir algo para que se entienda mejor, como: ¿ustedes creen que Google, Facebook o incluso el Gadis de la esquina que tiene a 12 trabajadores van a cerrar porque uno de ellos esté triste durante unos meses? No, ¿vale? Entonces, primero decir dónde está el fallo, luego vuestra refutación, que sí que sería la parte que falla, y luego, si podéis, ponéis un ejemplo.
para que se entienda. Un ejemplo del mundo real en general, porque eso queda mucho más claro cuando se baja, lo dicho, al mundo real y se ve que en la práctica eso no es así, ¿vale? Entonces, bueno, luego ¿tienes algún argumento por el cual el comunismo es mejor que el capitalismo? Communism never works. Esa es una reputación que no estaría completa, le faltaría poner un ejemplo e indicar por qué. Último punto. Preguntar y contestar. Este es el momento en el que peor se pasa, porque lo otro lo tenéis no planificado, pero casi. La explicación sí que la lleváis preparada. La refutación, quizás no, pero sí que sabéis más o menos qué argumentos va a llevar el otro equipo, y muchas veces hay refutaciones que ya habéis hecho y que vais a poder volver a usar porque otro equipo saca lo mismo, ¿no? Las preguntas son distintas en cada debate, y al principio dan mucho miedo, porque siempre pensamos que las preguntas son algo como hiperimportante, que te hacen perder el debate, cuando realmente no es así. Entonces, os voy a dar consejos para intentar ganar el debate con las preguntas y para contestarlas, aunque no sepáis cómo contestarlas, ¿vale? Primero, ¿cómo hacer buenas preguntas? Hay que ser tumorote, hay que sembrar el caos. Consejos importantes, sin piedad. Si vuestra pregunta va a hacer daño, o sea, obviamente no hagáis preguntas del tipo hijo de puta, sin piedad. Si creéis que podéis hacer más daño con una pregunta que toque una parte del argumento concreta, hacedla. O sea, aunque sea un novato, lo siento mucho por los novatos, pero las preguntas son algo estratégico. Y hay que atacar a las cosas que realmente hacen daño, ¿vale? ¿Cuáles son buenas preguntas? Las preguntas cuya respuesta os favorezca. Estas son muy estratégicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una premisa dentro de uno de los argumentos sobre, yo qué sé, por decir algo, que las armas son malas, nosotros podemos hacer una pregunta de tal manera que sabemos que el orador que está hablando va a reconocer, por lo menos parcialmente, que las armas son malas. Entonces, aunque en el momento él no entienda por qué le hemos hecho esa pregunta, cuando salgamos a refutar y digamos que las armas son malas, vamos a poder decir que el equipo rival nos dio la razón. Y eso va a hacer mucho daño. Porque va a ser como, ya, nos están refutando, pero es que hasta nos dieron la razón en una pregunta. ¿Vale? Eso, por ejemplo, lo hace muy bien José. A mí me encanta cuando lo hace Pepe. Hace preguntas que yo me quedo pillado, tipo, ¿por qué cojones preguntaste eso? Y me dice, calla, ya lo verás. Y entonces sale y dice, yo hice una pregunta que era muy importante en este debate. Era si es lo mismo éxito que... no sé cómo fue aquella pregunta. Es lo mismo éxito que... Un sueño. Que un sueño. ¿Sabes? Me hizo una pregunta a un chico, se me dio mucho a cuento de... ¿Usted está diciendo que es lo mismo el éxito que un sueño? Y el chico se quedó así rayado y dijo... Sí, bueno, no sé, luego me lo explica. Y entonces José hizo eso, y se lo explicó. Y entonces dijo que obviamente no es lo mismo luchar por un sueño que conseguir éxito. Que no es lo mismo el apostar por un sueño lográndolo solo si consigo ser Rafa Nadal, que dedicarme al tenis porque me encanta y ser feliz siendo entrenador de 4 chicos en mi pequeño pueblo y ganándome la vida con eso, ¿vale? Entonces este tipo de preguntas son muy buenas porque son muy estratégicas y además no se las espera el otro equipo porque no sabe por dónde las vas a usar, ¿vale? Es difícil hacerlo, esto va más para cadetes y veteranos, pero usadlas mucho porque yo me he dado cuenta en este último año de lo importantes que son, porque queda súper bien lo de decir el equipo rival ya nos dio la razón, por mucho que digan, ya lo admitieron. Siguiente, preguntas que refuten, pero bien. Ejemplo, típica pregunta de primer día de liga interna, primera vez que se te ocurre una pregunta. Quiere refutar algo que dijeron sobre los impactos de la guerra civil. Entonces la pregunta ¿es usted consciente, que es el pretexto que decimos siempre para hacer una refutación encubierta como pregunta? ¿No? ¿Es usted consciente? Y hacemos la refutación y parece una pregunta. ¿Es usted consciente de que la guerra civil no empezó en el 35 sino en el 36? 34. De hecho, el mejor ejemplo de esto lo vivió Boris en un debate de MP, que fue un debate muy de mierda, en el cual la pregunta era sobre, no me acuerdo sobre qué era, pero se pusieron a hablar de leyes, que a nadie le interesa hablar de leyes en un debate. Y entonces la pregunta fue, ¿es usted consciente de que han cambiado el artículo 35 y ahora es el 36? Y entonces los jueces, que ninguno era de derecho, se quedaron mirándose y apuntaron, pregunta de mierda. Entonces, si vais a refutar bien. O sea, tiene que ser algo que de verdad haga daño. Por ejemplo, ¿usted es consciente de que su razonamiento no es verídico por esto? Y que en algo tan corto como una pregunta os dé tiempo a refutar. O sea, es algo que tienes que planificar bien, no vale cualquier pregunta. ¿Qué son? Créetelo, pero mucho. El mejor ejemplo es Adrián. Yo siempre le digo a mis novatos y a los de mi equipo: salid a ganar, sois los putos amos aquí y Dios sabe más que vosotros. Es lo peor es un poquito menos que él. Por la que lo decía era porque Adrián nunca defendería el comunismo, pero antes cuando habló de comunismo,
joder, tenía ahí un atisbo de Marx en sus ojos, ¿sabes? O sea, él no lo defendería, pero se lo creyó. Entonces, aunque estéis defendiendo algo con lo que no comulguéis, defendedlo como si fuese vuestra puta ideología de vida. O sea, cuanto más convencidos lo hagáis, más creíble va a ser. Entonces, si alguien nos dice el comunismo, ¿estás consciente de que el comunismo es malo? Y él me hubiese dicho, a ver, ya, tiene sus fallos, pues obviamente no va a ganar este debate. Entonces, hay que ir a fuego, ¿vale? Si estáis defendiendo algo que no lo creéis, a todo. Segundo, usa palabras que vendan. El ejemplo que daba Pons el año pasado era, si vais a hablar de desahucios y queréis hablar mal de los desahucios, no digáis que van a echar a gente de su casa, podéis decir que van a acabar con hogares. Vale, suena mucho más bonito. O si alguien dice, es que ustedes son unos dictadores porque hacen esto, suena mucho más contundente que si dices, son malas personas porque hacen esto, ¿vale? Entonces tampoco os paséis de demagogos, pero usad palabras que vendan. Siguiente, improvisar es ganar, aunque no lo parezca. Los refutadores somos improvisadores. No tenemos un discurso que esté escrito de base. Tenemos partes, pero hay muchas cosas que las tenéis que improvisar. Si lleváis refutaciones enlatadas o preguntas enlatadas, vais a perder el debate. El ejemplo que más me gusta de esto también, UFV de hace unos años, un equipo que era muy malo y tenía una pregunta enlatada que además les encantaba, que era ¿qué le parece que es peor? ¿Un terrorista con un palo o con una pistola? Lo hacían en todos los debates. Tuvieron la mala suerte de que nosotros vimos uno de sus debates y sabíamos que esa pregunta la iban a hacer. Entonces yo me llevé una respuesta enlatada porque sabía que siempre hacían lo mismo. Y entonces yo me quedé mirando y le dije, lo peligroso no es el palo o la pistola, es que hay una mano dispuesta a disparar. Y entonces los jueces se quedaron como pillados. Joder, qué buena respuesta, porque tampoco sabía que ellos lo llevaban enlatado. Entonces, no llevéis las cosas ya prehechas. En el momento vais a tener que improvisar, y eso es así. Entonces, los argumentos sí que los vais a practicar, pero las refutaciones y las preguntas las vais a tener que hacer en el momento, así que practicad. Practicar hacer preguntas. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno que se llama el Terminator, que es cuando tienes tu línea hecha, el día antes, tus veteranos y compañeros, que son muy cabrones, lo que hacen es pedirte que expliques tu argumento y mientras hacen todas las preguntas que se les ocurren, siendo lo más difíciles posibles, ¿vale? De esta manera, la gente que hace preguntas, practica preguntas y empieza a reconocer cuáles son buenas y cuáles no, y la gente que las responde se acostumbra a que intenten putearle, ¿vale? Entonces, haced ese ejercicio y practicad estas cosas. Y lo último, no tengas miedo a cagarla, porque la vas a cagar. Y por no acabar con el ejemplo que tenía, lo siento Adrián, pero este ejemplo me toca bastante en el corazón, que es cuando sacaste el móvil en tu primer debate. Bueno, el segundo. En 2015. Esto es un ejemplo que es bueno. Cuando eres novato muchas veces vas como conmigo a cagar, pero es que todos la vais a cagar. Yo la cagué, Pedro la cagó. Yo no. ¿En tu caso tuviste esa? No, yo tengo otra. Espérate, en contra, encima a favor, y ganamos el debate. En nuestra defensa diremos que el año pasado ganamos un debate haciendo la intro al revés también. Eso es verdad. Entonces, los fallos nos pasan a todos, a todos nos pasa que a veces la liamos, cadetes, veteranos, novatos, entonces esto no es la Inquisición, la vais a cagar y no va a pasar absolutamente nada. Os vais a echar una risa ahí de debate contándole a vuestro amigo que le habéis liado tela porque el exordio que era no es el que habéis dicho, es lo contrario, y entonces los rivales se han quedado con cara de circunstancias y lo han aprovechado, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por cagarlo. Y dicho esto...